domingo tenemos una nueva edición extraordinaria de Informe Especial, esta vez relacionado con la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querellas contra empresas en casos donde habría sospecha de financiamiento ilegal de la política. Para contarnos más detalles y presentarnos este reportaje se encuentra con nosotros su realizador, la periodista Paulina Allende Salazar. ¿Cómo estás, Paulina? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, todo muy bien. Muy bien, muy buenas noches. Hoy en exclusiva y por primera vez en televisión, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, entrega detalles, escuche bien, de las presiones que recibió para no presentar querellas contra empresas por los casos de financiamiento de la política. Él nos dijo concretamente, y lo va a oír pronto, que le pidieron poner obstáculos a la investigación de la Fiscalía. Estas presiones también las sintió el ex fiscal nacional Saba Chaguán y hoy lo cuenta. Pero además tuvimos acceso a la información de las carpetas de las empresas sobre las que el Servicio de Impuestos Internos decidió no querellarse. Hoy veremos qué empresas son, cuáles son los políticos y los partidos que están en cada una de ellas. Ponga atención porque aquí comienza un capítulo extraordinario y relevante de Informe Especial. ¿Te sacaron de Servicio de Impuestos Internos por razones políticas? Al menos no fueron técnicas. La historia tras la demora y luego la decisión explícita del Servicio de Impuestos Internos de no continuar querellándose contra grandes empresas que también habrían financiado la política tiene un entramado desconocido. ¿Cuáles eran esos mensajes concretamente? Que no nos siguiéramos metiendo en Soquimich. No, la verdad no dice mucho. Ya terminó el informe. Hay que esperar la defensa. De la misma manera que, comillas, se presionaba al Ministerio Público por opiniones múltiples, en foros, en prensa, en todas partes, toda la gente opinaba, había críticas feroces a impuestos internos. El exdirector de Impuestos Internos, Michel Jorrat, y el exfiscal nacional Saba Chaguán hoy desclasifican episodios de nuestra historia reciente que en momentos superan la ficción. No, yo me reuní con el señor Jorrat para decirle que cómo íbamos a mejorar esta relación entre impuestos internos y la Fiscalía. Y tengo entendido y que no tuvimos diferencias. Estuve de acuerdo con agilizar las investigaciones, pero después terminó su cargo. ¿Salió? Sí. Fue despedido, ¿no? Yo tengo buena impresión de Jorrat, en el sentido técnico, es una persona técnicamente solvente. Usaron boletas de honorarios de sus esposas para eludir el pago de hasta 400 millones de pesos en impuestos. Esta es la acusación que hizo el Servicio de Impuestos Internos en contra de los fundadores del Grupo Penta. Con la llegada de Michel Jorrat al Servicio de Impuestos Internos en marzo del 2014, hubo cambios en la persecución de los delitos tributarios. Yo entendía que la misión del Servicio de Impuestos Internos era reducir la evasión tributaria. Y eso es una tarea que se logra a través de varios factores. Y una de ellas era la persecución de los delitos tributarios. De hecho, cuando llegamos habían varios casos que estaban ahí en un cajón, digamos, esperando la prescripción. Según el Servicio de Impuestos Internos, durante al menos 6 años habrían utilizado de manera indebida boletas de honorario falsas de sus esposas para pagar menos impuestos. Si aparecían empresas grandes involucradas, no era una razón para no hacer nada, sino que por el contrario, si se cumplían los elementos para ejercer la acción penal, había que ejercerla. Era el estilo de la nueva administración que venía a poner fin a la evasión de grandes contribuyentes y se inauguraba hacia la opinión pública con el mediático caso Penta. No se nos pasó ni por la mente no presentar querellas contra Penta por esos delitos tributarios. Era obvio que había que hacerlo como se habría hecho con cualquier otra empresa. La prisión preventiva. La política del caiga quien caiga en contra del uso de boletas ideológicamente falsas para reducir la carga tributaria desplegada en contra de Penta se aplicó con agilidad, incluso cuando aparecieron los casos de documentos vinculados a donaciones políticas.
momento en que a juicio de Jorrat todo cambia es cuando el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella en contra del ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, y su cuñada, también por utilización de boletas falsas emitidas a diversas empresas, incluidas Penta, pero también Sokimich. Aparece ahí una preocupación en el gobierno, digamos, por lo que había dentro de Sokimich. Esta arista de la investigación relacionada con la minera cambia los ánimos. En ella comienzan a circular nombres cercanos a la nueva mayoría vinculados a la emisión de boletas y facturas falsas para financiamiento de la política. Yo personalmente no tenía idea que había dentro de Sokimich. ¿Ya? A raíz del caso Wagner, nosotros tuvimos que pedir incluso información a Sokimich por una boleta en particular. ¿Ya? Y eso generó mucho ruido, digamos, mucho malestar. En un comienzo, el Servicio de Impuestos Internos había solicitado a Sokimich toda la documentación contable correspondiente a los años comerciales 2009 al 2014. Sin embargo, posteriormente, el servicio hizo una aclaración a la Fiscalía y restringió su solicitud, acotando el periodo solo a julio del 2009. La prensa informó que solo en ese mes la Fiscalía había podido detectar al menos 19 personas vinculadas a campañas políticas. Puesto en ese contexto, podría haber respondido a una decisión política y no técnica. En el Ministerio Público creían tener indicios para pensar que la contabilidad completa de Sokimich escondía valiosa información, pero para analizarla necesitaba la ahora esquiva colaboración del Servicio de Impuestos Internos. En tu declaración ante la Fiscalía, consignas claramente que por parte del Ministerio del Interior, del ministro Peña estaba pidiendo que claramente Sokimich se enterrara. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Cuáles eran esos mensajes concretamente? Bueno, que no nos siguiéramos metiendo en Sokimich. Incluso que ojalá que en cierto minuto, cuando el Ministerio Público quería incautar, ¿no es cierto?, cierta documentación, que ojalá que nosotros nos lleváramos la documentación antes. Yo eso lo recuerdo como algo más bien incluso gracioso, que nos reíamos ahí, que cómo podemos llegar a este extremo. Cuando nos pidieron supuestamente a nombre del ministro Peña que concurriéramos con camiones a la empresa Sokimich, ¿no es cierto?, a retirar la contabilidad. ¿Con qué fin? Porque la iba a incautar la Fiscalía, entonces para que no encontrara nada que incautar, digamos, ese era como el objetivo. O sea, me estás diciendo que el mensaje que a ti te llegó era interponerte para que la Fiscalía no pudiera hacer el trabajo. Sí, pero no estuvimos ni cerca de pensar en hacer algo así. ¿Pero eso se te pidió? Se me transmitió. ¿El mensaje es ponle obstáculo al trabajo de la Fiscalía? Claro, ese era el mensaje. Hace varios meses se derivaron antecedentes. Lo que tenemos que hacer como Fiscalía es derivarle los antecedentes. Si el servicio interpone querella o formula denuncia, ahí comenzamos, digamos, la investigación formal por delitos tributarios. La tensión nunca decayó. La Fiscalía presionaba para que el Servicio de Impuestos Internos se querellara en contra de Sokimich, pero también frente a las otras grandes empresas que fueron apareciendo durante la investigación. Y al mismo tiempo, el Ministerio Público buscaba cómo acceder a la documentación de Sokimich. Como no había una denuncia o querella, ¿no es cierto?, por esos casos. Por parte del Servicio de Impuestos Internos. Claro. Los fiscales no podían pedir una incautación de contabilidad masiva, por así decirlo, porque no hay una imputación concreta. Y de esa manera era un círculo vicioso. Al no haber posibilidad de pedir la contabilidad, no se podía saber si iba a haber más facturas, y como no había denuncia o querella, no se podía pedir la contabilidad de un periodo grande. Paralelamente, el Servicio de Impuestos Internos realizó un llamado a las grandes empresas a autodenunciarse y rectificar los pagos que ellas consideraran que podían no apegarse a la norma.
Para muchos, se trató de la pavimentación de una salida alternativa a la idea original de la persecución penal. 200 empresas están bajo la mira de impuestos internos. El servicio está investigando prácticas similares a las utilizadas por Penta para evadir impuestos. Que la autodenuncia, que es previa a la recopilación de antecedentes que el servicio realiza, junto con la reparación total del perjuicio fiscal, puede ser considerada como un antecedente importante a la hora en que el servicio decide si ejerce o no la acción penal. Era el inicio del fin de la caída de la política del caiga quien caiga que se había asumido a inicios del caso Penta durante la gestión de Jorrat. Es un director altamente calificado y que dejar que los organismos trabajen en forma sin presiones, digamos. Y Impuesto Interno es un organismo autónomo, técnico, un orgullo del país, digamos, el Impuesto Interno, y eso hay que cuidarlo. Y por el bien de la institución, para cautelar la institución, se tomó la decisión de pedir su renuncia, que él es un hombre probo, honesto, y su salida tiene que ver exclusivamente con proteger el servicio de impuestos internos. A los 2 meses del llamado a rectificar, Michel Jorrat deja el servicio de impuestos internos. Hoy desclasifica momentos inéditos de su último día como director del servicio. ¿Tienes claridad de que tú hiciste bien la pega? Yo sí, claro. ¿Que no quisiste relentar nada? No. O al menos evitar que eso ocurriera, digamos. O sea, nunca quise evitar que ocurriera nada y tengo la tranquilidad de que todas las querellas que estaban para ser presentadas, excepto la última que comentamos, fueron presentadas. Por lo tanto, no quedó nada pendiente de lo que estaba listo, de lo que habíamos averiguado o investigado hasta ese minuto. ¿Cuál te hubiera gustado firmar y no pudiste? Teníamos lista una querella en contra de SQM Salar. Y el día en que me pidieron el cargo, yo dije, bueno, voy a dejar esto terminado porque teníamos planificado hacer esa querella ese día. Y le pedí al jefe, a cargo del tema, que me enviara la querella para firmarla y no me respondió mi correo ni mis llamadas y finalmente no pude firmarla. ¿Y SQM Salar era el que tenía la boleta política importante? Sí. Finalmente el actual director la presentó, o varios meses después. La acción legal contra Sokimich Salar es una arista que involucra directamente al exministro Rodrigo Peñalillo, a Giorgio Martelli y a todo el grupo que participó de la precampaña de la presidenta Michelle Bachelet. Estos documentos a los que tuvo acceso Informe Especial son en parte la raíz del conflicto entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público. Se trata de antecedentes que los fiscales, según lo establece el Código Tributario, tienen que informar al servicio porque pueden relacionarse con posibles delitos tributarios que son sancionados con pena corporal o cárcel. Hay que recordar que si el Servicio de Impuestos Internos no formaliza denuncia o querella, como dije, se puede investigar, pero no se puede acusar posteriormente. Son documentos que dan cuenta de que al menos desde noviembre del 2014 el Ministerio Público informó al Servicio de Impuestos Internos sobre otras grandes empresas, además de Penta y Sokimich, sobre las cuales la Fiscalía consideraba que había indicios suficientes para iniciar una investigación por poder estar relacionadas con boletas o facturas falsas, entre otros delitos. Aquí aparecen mencionadas Comercial Exa S.A. o Ripley, Alsacia, Corbanca, además de declaraciones y otros antecedentes informados que señalan a Aguas Andinas, Copec, Cencosud, Banco de Crédito de Inversiones, Inversiones Caburga e Inversiones Simmel, entre las que Informe Especial puede acreditar. Entregar
entregamos a un perito tributario las querellas por facturas y boletas ideológicamente falsas presentadas en contra de Penta y Sokimich por parte del Servicio de Impuestos Internos. En paralelo, 9 carpetas en las que fue borrado el nombre de la empresa a la que corresponden. Ahí van rectificatorias, declaraciones y documentos que dan cuenta de que se ingresó como gasto, boletas y facturas ideológicamente falsas. La tarea del especialista es determinar si con los antecedentes entregados se podría haber llegado a presumir un delito tributario similar a los establecidos en los casos de Penta y Sokimich. En la primera carpeta están los antecedentes relacionados con Banco de Crédito e Inversiones y los pagos destinados, entre otros, a Lawrence Goldburn principalmente. En la carpeta número 2 aparece la rectificatoria de EXA S.A., controlador de Ripley. Entre otros antecedentes, aquí hay declaraciones de Giorgio Martelli, donde reconoce haber contactado a petición de Jorge Rosenblut a Ripley con la consultora Credo, proveedora de la precampaña de Bachelet. Pero también información respecto de recaudación para Lawrence Goldburn y otras personas. En el caso de la 3 está Aguas Andinas, que rectificó 2 veces ante Impuestos Internos gastos sin respaldo contable. La Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos tendría evidencias de pagos de la sanitaria a sociedades ligadas a Sebastián Piñera, Pablo Longueira, Lawrence Goldburn, al yerno de Eduardo Frei, Pedro Iaconi, y a una corporación ligada a la UDI. Las carpetas 4, 5 y 6 pertenecen al grupo Angelini. Aquí hay rectificatorias millonarias, declaraciones, todos documentos que acreditarían que se pagaron a sociedades y personas vinculadas a políticos por trabajos no realizados. Entre los beneficiarios habían nombres de la Nueva Mayoría, Renovación Nacional y el PRI. En las carpetas restantes están Inversiones Caburga Limitada y Santa Virginia, pertenecientes al grupo Said, además de la empresa de transportes Alsacia. 11 carpetas que están acá son lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. ¿Qué varía? Los montos, la materialidad, la importancia que tienen o la presencia en medios que pueda tener cada una de ellas. Pero si yo veo las condiciones, 3 o 4 condiciones que se cumplen, en que rebajaron la renta líquida imponible, obtuvieron un beneficio tributario, que las boletas son falsas y que los fondos fueron a cosas que no corresponden, o sea, los 4 caracterizan en todas, son exactamente las mismas. Hace una semana la prensa prendió las alarmas al informar que el Servicio de Impuestos Internos decidió cerrar con multas y sin querellas la mayor parte de las investigaciones contra las otras grandes empresas que también habrían financiado irregularmente campañas y precampañas políticas. Si el servicio no se querella o denuncia de esos hechos, en verdad nos pone una barrera legalmente infranqueable. Desde el jefe nacional actual de la Fiscalía hasta los persecutores especializados en temas de alta complejidad que han estado inmersos todos estos años en las investigaciones, levantaron la voz. Usted en Twitter dio sus opiniones. ¿Por qué le parece tan grave? Mire, amigo, que me parece más grave sobre todo dice relación con que en nuestro país la posibilidad de perseguir una investigación criminal, tanto con delitos tributarios como en delitos electorales y en delitos de colusión, exige que previamente se realice una denuncia o querella por un organismo administrativo. Cuando un delito es grave, como son los delitos tributarios, lo razonable es que su persecución sea una acción pública y por lo tanto pueda la Fiscalía perseguirlo de manera autónoma. Informe Especial tuvo acceso a información que demuestra que de alguna manera desde el año 2014 las fiscalías han hecho llegar al Servicio de Impuesto Interno información que no solo habla de Penta y de Sokimich, sino también de otras grandes empresas que habrían tenido prácticas similares. Se han seguido descubriendo otras conductas semejantes por montos además económicos importantes y semejantes a los anteriores. Esos hechos han sido puestos en conocimiento del Servicio de Impuesto Interno y hasta acá no se han presentado denuncias o querellas por parte de este organismo. Para el abogado Héctor Hernández, la acción penal pública puede ser la solución al conflicto entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público. Se persiguen con total independencia de la opinión o de los deseos
tanto del ofendido, de la víctima o de algún otro organismo. Yo creo que eso lo podemos resolver fácilmente en Chile, como digo, revisando concienzudamente los delitos tributarios, siendo pocos delitos claramente definidos, comprensibles para todo el mundo, más acción penal pública. Yo diría que eso es lo que necesitamos en Chile. ¿Estaban ustedes en condiciones de presentar querella en esa época? Michelle Jorrat lleva casi 2 años fuera del Servicio de Impuestos Internos. A la distancia, tiene sus observaciones. Había muchos casos y de hecho nosotros antes de mi salida estábamos trabajando en trazar una línea, por así decirlo, en donde de ahí para arriba presentábamos querellas y de ahí hacia abajo acción pecuniaria, ¿ya? En función de los montos, de la reiteración. Pero cuando estamos hablando de grandes empresas, y si no hubiesen más querellas, ¿te parece que es probable que el Servicio de Impuestos Internos no estuviera haciendo su pega como ustedes creyeron que había que hacerlo? Frente a 2 casos iguales hay que tener la misma actuación. Vamos hasta las oficinas del actual director del Servicio de Impuestos Internos. Queremos conocer los criterios que explican que se hayan presentado querellas por delitos tributarios respecto de Penta y Soquimich, pero no en contra de otras grandes empresas. Vamos hasta las oficinas del actual director del Servicio de Impuestos Internos. Queremos conocer los criterios que explican que se hayan presentado querellas por delitos tributarios respecto de Penta y Soquimich, pero no en contra de otras grandes empresas. Nosotros aplicamos una serie de criterios que tienen que ver con el monto, con la reiteración, con el uso de asesoría tributaria, con el efecto ejemplarizador y otros, para efecto de decidir qué acción buscar. En un caso son condenas de cárcel, en otro caso son condenas de dinero en el fondo, multas que hay que pagar por sobre lo evadido y ya restituido. Históricamente el Servicio de Impuestos Internos ha utilizado la acción penal, o sea, las querellas, como una herramienta absolutamente excepcional. Tomando los mismos criterios que ustedes aplican, ¿cómo se entiende que con grandes empresas sobre las cuales este servicio ha tenido información? Estoy hablando de BCI, estoy hablando de Ripley, de Copec, estamos hablando de Aguas Andinas, donde hay elementos que desde el 2014 se han ido presentando y se han dado a conocer. ¿Cómo podemos entender que esos criterios que usted mismo señala no se den en ninguna de estas otras empresas? Lo que ocurre es lo siguiente, no hay comparación entre las empresas a las cuales nosotros nos hemos querellado versus las empresas a las cuales estamos decidiendo la acción administrativa o infraccional. No hay comparación. Pueden ser grandes montos en ambas cosas, pero no hay comparación. Buscamos una muestra de 24 querellas presentadas por usted durante el año 2016 en un juzgado de garantía de Arica por subdeclarar sus ventas afectas a IVA con un perjuicio fiscal total de apenas 12 millones de pesos, director. Y las grandes empresas sobre las cuales estamos hablando, que usted reconoce hay delito, los montos son infinitamente mayores. Lo que te podría decir es que probablemente en ese caso tomamos la decisión porque en ese tipo de delito en la comunidad de Arica esa acción resultó ser relevante. ¿Te fijas? Entonces, por eso te digo, son varios criterios que se conjugan, no es solo el monto. ¿Qué teme más un empresario? ¿Pagar la multa sabiendo que tiene mucha plata o estar yendo a tribunales como lo vimos en el caso Penta o Soquimich y tener riesgo de cárcel? Yo no puedo decirte, no puedo responder por los empresarios, habría que preguntarle a los empresarios. Pero sí yo creo que para cualquier persona es más temible la cárcel que una sanción pecuniaria, para cualquier persona. Al no haber un acto, una posibilidad cierta, real, de castigo de cárcel para el fraude, el día de mañana la evasión va a continuar por parte de las grandes empresas. Mira, yo no comparto esa tesis. Primero porque lo que nosotros hemos estado haciendo ha sido reinstalar una doctrina que ha sido histórica en el servicio. En los 115 años de historia, esta ha sido la doctrina del servicio. Usar las querellas
como una vía excepcional. Y no por eso la evasión se ha disparado en Chile. ¿Te fijas? Frente a la poca claridad en el ejercicio de la aplicación del criterio, se presenta la duda y frente a la arbitrariedad en el ejercicio de esa capacidad que ustedes tienen. De hecho, entendemos que, por una parte, la molestia de la ciudadanía, también entendemos las dudas que se generan. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir con la ley. Nuestra misión no consiste en llevar contribuyentes a la cárcel. Nuestra misión consiste en recaudar, fiscalizar la correcta recaudación de los impuestos precisamente para obtener los recursos que el país requiere. Lo que ustedes han dicho es que la misión principal de ustedes es el fin recaudatorio, y eso es de toda lógica. Sin embargo, también han dicho que no es un valor relevante para ustedes el aplicar de alguna manera estas querellas que permiten la persecución penal. Si es así, ¿por qué no dejar esa función a las entidades que sí lo ven como uno de los valores principales y ejercer la acción pública? Esa es una discusión que hay que hacer en sede legislativa. Hoy día la ley establece lo que establece, y mientras la ley establezca lo que establece y nos obliga a nosotros a cumplirla, nosotros la vamos a cumplir. En la no presentación de querellas que se dio a conocer esta semana era una solución política. Y se decía incluso que tenía contento de izquierda a derecha, porque así no se levantaba más el tema de las platas políticas. ¿Es cierto? Lo descarto tajantemente, Paulina, tajantemente. Nosotros no actuamos, ni actuaremos, por lo menos bajo mi gestión, con criterios políticos, ni con ningún otro criterio que no sea el estrictamente técnico. Por lo tanto, si esto pone contentos o no a los actores políticos, no es algo que nosotros tengamos en consideración. La decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querellas ha despertado un amplio debate entre expertos y en la opinión pública. Prontos a una nueva elección, el tema sin duda estará en el centro del debate político.